Y tenemos el gusto de saludar ahora al doctor Carlos Cornaglia. ¿Por qué nos vamos a comunicar con él? Bueno, en los últimos días ha sido noticia lo que está pasando en Rosario, donde parece que se ha descubierto que la mafia de la droga está ejerciendo una violencia sin control. Y entonces ha habido cantidad de muertos e incluso hasta le balearon el frente del supermercado a la familia de la esposa de Lionel Messi. Eso convulsionó al Estado Nacional, que mandó hasta fuerzas militares para intentar parar todo eso. Pero el doctor Carlos Cornaglia va más allá y en un libro recientemente publicado, cuyo título es Dependencia con drogas, nos habla de la dependencia de los estados, de las personas, con las drogas legales. Y por eso es que queremos hablar con Cornaglia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Un gusto escucharlo y muy amable por su conexión conmigo hoy. Bueno, sabemos que no está en Santa Rosa, pero queremos preguntarle porque evidentemente impacta lo que dice usted en este libro Dependencias con drogas, porque habla de cómo aquellos que comercializan drogas legales producen las mismas, generan dependencia para dominar estados e incluso presidentes aquejados por dolencias como las que por estas horas atraviesa el presidente Alberto Fernández, se ven doblegados ante los laboratorios. Y bueno, recuerden ustedes, las y los oyentes, en aquella oportunidad que fue muy difundido públicamente lo que le pasó al señor presidente de la Rúa, cuando en un programa de un conductor muy famoso no sabía cómo salir del espacio en que había sido entrevistado, y luego en una revista de circulación también en todo el país, creo que se llamaba, una revista que salía con un diario muy conocido, no me acuerdo cómo era exactamente ahora el título. En esa revista hubo una edición con la foto de la Rúa, con la banda presidencial, y decía la salud del presidente, y en ese informe se mencionaba que el señor presidente recibía, entre otros fármacos, una droga de nombre Lexotanil, que es producida por una industria suiza, que es Roche. Ese tipo de droga legal determinaba parte del problema que tenía el señor de la Rúa. Eso está muy, muy estudiado. Y en general, más de un presidente argentino ha sido objeto de indicaciones de fármacos que producen dependencia corporal y anímica. Pero esa dependencia que se manifiesta a nivel individual es una expresión de lo que ocurre a nivel geopolítico, porque si nosotros estudiamos la mayor parte de las drogas que como medicamentos legales, por lo tanto drogas legales, se venden en nuestro país, casi todas ellas provienen de los llamados países del primer mundo, y en especial todas estas drogas comúnmente designadas como tranquilizantes, como hoy está tan de moda el clonazepam, el clona, como dice la gente, o el alprazolam. Desde ya, obviamente, la más antigua de todas esas drogas legales es lo que constituye el caso de las bebidas alcohólicas, aunque en una época no se sabía que contenían alcohol y que contenían alcoholes. Claro. El problema de Rosario es muy grave, no hay duda. Yo soy nacido cerca de Rosario y ya desde niño se hablaba en mi pueblo, en Armstrong, yo escuchaba de los mayores hablar del tema de la mafia en Rosario. Eso tiene una larga historia, y es cierto, está el problema de la droga ilegal, pero el problema de la producción por productores legales de drogas legales mata mucho más gente en la Argentina que lo que ocurre en Rosario.
Seguro que sí. Ahora, no es un problema únicamente de la Argentina, ni siquiera son intereses de estados en avanzar sobre otros. Son empresas multinacionales que se quieren quedar con el mundo e imponen a los estados la necesidad de esas propuesta de consumir y consumir cosas que definitivamente nos hacen mal. En su libro, usted detalla que durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos se convirtió en comerciante de tabaco y al clasificar la industria como esencial, autorizó la inclusión de papeles rodantes y tabaco en las raciones de las tropas. Es decir que dentro de los alimentos que se enviaba a los soldados, iba también el tabaco, y de ese modo se generaba una dependencia, y así como eso pasa con otras cuantas de estas drogas legales, ¿no? Tal cual. En ese sentido, las industrias tabacaleras en aquel entonces, pero también las industrias farmacéuticas, y el caso paradigmático es el caso de la industria Merck, una industria alemana, que ya para la Primera Guerra empezó a proporcionar la morfina, porque ellos fueron los primeros en fabricar la morfina a partir del opio. Esa misma industria, a fin del siglo XIX, después de haber fabricado la morfina, fabricó la cocaína, siempre planteando los efectos positivos y curativos. De la misma forma, en aquella época también, sobre fin del siglo XIX, propusieron la cannabis medicinal. La industria Merck alemana ha sido una especialista en eso. Esa misma industria tuvo aliada a Hitler durante la Segunda Guerra. Qué impactante todo eso, y cómo estas empresas quedan expuestas cuando se los lleva a juicio, que no tienen ningún problema en afrontar y pagar las cantidades con las cuales les multen en distintas partes del mundo, cuando, por ejemplo, se comprueba que con el tabaco se mata gente, o con otras pastillas y medicamentos se le quita la vida a personas, ¿no? Tal cual. Como, digamos, ocurre que los fármacos los prescribimos nosotros los médicos, eso como que queda más desapercibido, y como nosotros no tenemos una formación adecuada para poder hacer frente a este problema de índole geopolítico, porque eso no lo estudiamos en la Facultad de Medicina, ni tampoco en Psicología, entonces nosotros los profesionales quedamos de alguna manera víctimas de todo eso, de lo que la industria manipula con nosotros. No tenemos forma de poder estudiarlo. A mí me ha llevado muchos años y he recibido muchos aportes para poder hacerlo. Eso está planteado en el libro. Ahora bien, con el tema de las tabacaleras, recordemos que hasta que estuvo la ley llamada antitabaco en nuestro país, hará aproximadamente unos 15 años, no recuerdo ahora exactamente la fecha, bueno, la industria hacía lo que quería, pero ya en Argentina, afortunadamente, están los juicios ganados por familiares de personas que fueron víctimas con cáncer, por ejemplo, de las tabacaleras, porque no es víctima del cigarrillo. El cigarrillo es una cosa, no puede decirle a alguien, che, fumás esto, lo otro. Toda la publicidad en todos los años anteriores en que estaba permitida era producida por la industria del tabaco y aceptada por el Estado. Hay que recordar que el señor Menem votó una ley contra el tema de las tabacaleras y el tabaco. Claro. Llevó muchos años en nuestro país como para que tuviéramos hoy la ley que tenemos, que es una de las más progresistas de todo el mundo, de los pocos países que tienen esa ley. ¿No? Ahora, son grandes luchas y muy difíciles. Ahora, esas empresas no tienen ningún problema en pagar los juicios que se les hagan con tal de que puedan seguir comercializando, y lo hacen sin ningún escrúpulo. Sin lugar a duda. Y lo que hay que tener en cuenta es que en última instancia es todo nuestro pueblo el que lo paga. Pregunta, ¿quién paga la atención de todas las personas que deben atenderse en los hospitales generales como consecuencia de los problemas relacionados con la producción de cigarrillos de tabaco, que son 4 o 5 compañías del mundo, Ojo, ejemplo, los señores de Philip Morris, por poner un ejemplo. Claro. Es decir, todas las personas que son atendidas en todo el sistema público
incluidos los que lamentablemente llegan a terapia intensiva, que en su mayoría son fumadores y alcoholizados. Eso lo hemos estudiado incluso en La Pampa, ¿no? ¿Quién lo paga? Lo paga el pueblo, con los impuestos. No lo pagan todas estas industrias que producen estas enfermedades, que además, comparado con la pandemia relacionada con el coronavirus que tuvimos, sí, eso está perfectamente estudiado también. La cantidad de casos de personas que murieron en relación, no solo por el coronavirus, como se dice, sino en relación con el coronavirus, es mucho menor de los que mueren como consecuencia del fumar activamente los productos producidos por la industria tabacalera y por todos aquellos que inhalan pasivamente los productos por la industria tabacalera. Si a eso le sumamos quienes enferman y mueren en relación con los productos de las distintos tipos de industrias que producen productos alcohólicos, bueno, lejos, pero lejos ganan a la cantidad de personas que han muerto en relación con el coronavirus. Y digo en relación con el coronavirus porque la mayoría de quienes murieron en relación con el coronavirus y se enfermaron eran personas que ya tenían problemas previos vinculados con el fumar cigarrillo de tabaco y con el tomar bebidas alcohólicas. Ahora, usted detalla claramente en este libro Dependencia con drogas, causas y determinaciones que las industrias vitivinícolas, las cafeteras, las tabacaleras, las farmacéuticas, las productoras de bebidas cola y coca, de energizantes, de solventes, no producen solamente drogas. ¿Qué más producen, doctor? Bueno, producen todo un esquema de publicidad, de sobornos incluso, y eso ha estado estudiado por otras instituciones que no es el caso mío, no soy el primero en estudiarlo. Producen la publicidad, producen la falsa información, desde lo que está escrito, por ejemplo, en los prospectos de los medicamentos argentinos. Supongamos el caso del clonazepam. La firma que produjo el clonazepam, lo vuelvo a repetir, es Roche. El prospecto de Roche en Suiza, que es donde está la firma Roche, el contenido es totalmente diferente del contenido argentino. Y la única indicación que tiene el clonazepam en Suiza es para trastornos epilépticos graves. Siempre le digo a la gente que pueden comparar, que busquen clonazepam España y que vean incluso cuáles son las indicaciones en España. Ahí lo van a poder leer, porque son indicaciones a toda la Comunidad Económica Europea. Entonces, producen la publicidad, producen las mentiras correspondientes y las producen de acuerdo a dónde están dirigidos los consumidores. En la publicidad que pueden hacer del clonazepam en Suiza, que es donde se originó esa droga, es prácticamente nula. No pueden hacerlo. Y ningún médico suizo, a no ser que sea un neurólogo que atiende ciertos casos graves de epilepsia, va a indicar clonazepam. Lo mismo pasa en Alemania y en toda la Comunidad Económica Europea. Y sin embargo, ¿qué argentino de mediana edad no conoce el clona, como se le dice en nuestro país? Eso ha sido producido por efectos también de las coimas en diferentes niveles. Eso existe absolutamente en todo el mundo. Entonces producen coimas, producen todo el esquema de mentiras. Para eso se basan también en expertos en el tema de comunicación y de publicidad. Todo eso produce la industria farmacéutica. Evidentemente es gravísimo, y entonces yo le pregunto a usted, como psiquiatra que es, ¿qué le recomienda a los psiquiatras? Porque son ellos en definitiva también los que están recetando casi socios indirectos de estas empresas. Muy buena su pregunta y su observación, Javier, porque ocurre lo siguiente. Usted sabrá que yo soy médico y soy psicólogo. Como psicólogo podía estudiar parte de estos funcionamientos mentales, digamos, cosas que nosotros no aprendemos en la Facultad de Medicina. Por ejemplo, cómo hacer para vender una mentira. ¿Está?
por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para crear una dependencia psíquica? Decir, mire, este producto, si usted tiene tal problema, usted lo resuelve, pero en 2 minutos con esto. Claro. Hay que ver toda la producción de propaganda que ha hecho Roche en Argentina. Nunca lo ha podido hacer eso en Suiza ni en la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿qué ocurre con nuestros colegas? Nosotros no estudiamos estas cosas en la Facultad de Medicina. Absolutamente nada. Si bien uno de los padres de la farmacología argentina, el profesor y doctor Litter, que escribió junto con colaboradores uno de los textos más importantes de la farmacología argentina, ya en su libro de por allá el año 1970 y algo, advertía sobre este tema de la dependencia. Yo estudié por ese libro, pero curiosamente ni yo mismo me recordaba lo que estaba en el libro cuando empecé a investigar todo esto. ¿Por qué? Porque en la facultad este tema no es un problema. A nosotros nos enseñan directa e indirectamente que si alguien está nervioso, y bueno, dale un clonazepam, aunque no lo digan explícitamente. ¿Me explico? Claro. Entonces, va más allá de la voluntad y conciencia de mis colegas. Son cosas que nos han introducido ideológicamente sin darse cuenta incluso nuestros propios maestros. Porque quienes reciben coimas, y son importantísimas las coimas, no son 2 pesos. Sobre todo en los países del primer mundo estamos hablando de millones de dólares o de euros. Y eso está probado, ¿eh? No es un tema que yo haya podido probar. Hay otros que lo han probado, yo lo comunico. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de nosotros, los médicos argentinos, vienen los visitadores médicos, son empleados, no podemos responsabilizarlos a ellos de esto. Y nos dicen, mire doctor, acá salió este producto que tal cosa, extraordinario. Si una persona está ansiosa o tiene miedo, qué sé yo, usted le da un Rivotril y en un rato se siente bien. No le va a decir que produce dependencia, por más que en el prospecto sí está escrito. No como está escrito en el prospecto original. Y vuelvo a repetir, en el prospecto original las indicaciones son solamente para cierto tipo de epilepsia. Entonces, hay un problema formativo muy grave en nosotros, en nuestras universidades, que indirectamente y de forma no consciente quedan al servicio de este gran sistema, como yo planteo, de poder que genera dependencia a nivel geopolítico y hasta a nivel individual de la industria farmacéutica, porque nosotros no tenemos formación para defendernos. Y ante eso, ahora, entonces, doctor, ¿sí? ¿Cuál sería la defensa que le queda a aquel que, como paciente, con estas dificultades anímicas, mentales, tienen que recurrir a un profesional, pero a la vez tendrían que cuidarse de no caer en esa dependencia? Muy buena pregunta también, Javier. Mire, el tema es así. Esto tiene que recorrer todos los niveles, desde el nivel individual, incluido el nivel profesional de todas las profesionales relacionadas a la salud, es decir, de abajo hacia arriba, pero también desde el Estado Nacional hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? En el libro hay un ejemplo que se denomina el MDL 2804, usted lo debe haber leído, sí, que se trata de un litigio multidistrito en Estados Unidos que está corriendo ya desde hace unos 4 o 5 años aproximadamente, o un poquito más. Este juicio es por el monto de lo que se suele hablar a veces de lo contraído durante el gobierno macrista, de la deuda externa de los 50.000 millones de dólares. Este juicio, que cualquiera si escribe en internet, juicio multidistrito contra las industrias que producen las drogas llamadas opioides. Son drogas parecidas al opio, pero ahí está incluida la morfina y todas las sustancias parecidas a la morfina que se dan en los grandes problemas de dolor, que en nuestro país también constituyen un problema muy grave. Es decir, el Estado de Estados Unidos y la mayoría de los estados que conforman
los Estados Unidos, valga la redundancia, le hacen un juicio a las industrias que producen este tipo de droga llamado opioide, que en Argentina se la conoce como droga para que combatamos los dolores muy fuertes, pero incluye el juicio, para que ustedes tengan una idea, a Walmart, al supermercado, porque los responsabilizan como vendedores. Claro. Entonces son el planteo que hace el juicio, uno de los tantos, es que son aproximadamente 250.000 muertos relacionados con esta clase de droga. Entonces son los familiares y los mismos afectados por este tipo de fármacos los que hacen el juicio. El primero que fabricó ese tipo de droga, opioide, la morfina, por ejemplo, fue Merck, esa firma alemana. Claro. Pero calculen, nosotros tendríamos resuelto parte del problema de nuestra deuda externa si nosotros pudiéramos llevar adelante juicios de ese tipo. Pero lamentablemente, me incluyo, nos falta conciencia de todo tipo, desde la conciencia científica, la profesional, pero también la política, para llevar adelante eso, Javier. Doctor Carlos Cornaglia, autor de Dependencia con drogas, causas y determinaciones, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y alertarnos de algo que evidentemente es gravísimo. Estimado señor Urban, le agradezco muchísimo el haberme convocado para este espacio en su programa y le deseo a usted, a su familia y a todas las pampeanas y pampeanos todo lo mejor. Muy buenas tardes. Buenas tardes.